para su vida. Así que póngale toda la atención del mundo y yo quiero que usted, ahí donde está, extienda sus manos sobre él. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios. Padre Celestial, en tu nombre bendito, Señor, oramos por la vida de Randy, Señor. Padre, y te pido que esa palabra poderosa que tú has puesto en su boca, en su corazón, Señor, que sea guiada por el Espíritu. Y de antemano le prohibimos al enemigo que venga con alguna venganza sobre él, Señor. Porque sabemos que lo que trae viene directamente del cielo, Señor. Yo te pido que lo ilumines, lo llenes y que tu Espíritu Santo hable con fuego y poder a través de su vida. Lo bendecimos, bendecimos a su familia, bendecimos a sus hijos, Señor, bendecimos a su esposa, su trabajo y todo aquello que de él venga. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches a todos. ¿Qué les parece si abrimos la palabra en Hechos? Vamos a ir a Hechos. Hechos 1. Hechos 1. Y vamos a empezar en el 16. Y si lo tienen por ahí me dicen amén. Hechos 1, 16. Amén. Dice así. ¿Lo tienen? Dice: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes, que dice antes por boca de David, acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Vamos a parar ahí un segundo. Lo que está diciendo el apóstol Pedro en este momento, vamos a ubicarlo lo que está pasando ahí. Si usted se acuerda, Jesús estuvo en la tierra haciendo milagros, manifestando el reino de Dios, pero llega un momento donde Él le dice a todos: yo voy a morir y al tercer día voy a resucitar. Constantemente cuando Él decía eso, se paraban sus discípulos y decían: no, si yo tengo que ir a la cruz por ti, yo lo haré, pero que usted no se muera. Querían apresar a Jesús. Al ver las maravillas y todo lo que Él hacía, yo creo que si usted hubiera estado ahí y yo hubiera estado ahí, hubiéramos hecho lo mismo. Lo esposamos, lo amarramos, lo secuestramos a Jesús. Y muchos diríamos seguramente como Pedro: no, prefiero morir yo antes de que usted se muera. Y querían retener a Jesús. Constantemente la enseñanza de Jesús era: es que lo que yo voy a hacer, cuando yo me vaya, les voy a dejar el Espíritu Santo, ustedes harán cosas mayores que yo. En Juan 14:12 dice: las cosas que yo hago, ustedes harán también, porque yo voy al Padre. Es más, Jesús no les dijo las cosas que yo hice o las cosas que yo voy a hacer. Jesús les dijo las cosas que yo hago, y hago es tiempo presente. Jesús llega y constantemente le decía: me tengo que ir, me tengo que ir. Y en Juan 21, Él tiene una conversación con los apóstoles y tiene una oración hacia el Padre. Le dice: Padre, yo quiero que así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno también, para que el mundo crea. Y el mensaje de Jesús fue: todo lo que yo hice en esta tierra, ustedes pueden hacerlo también. Ustedes tienen la capacidad del reino que yo cargo, la manifestación del Padre que yo cargo en la tierra, ustedes también la tienen que hacer. Y muchos no lo entendían, muchos decían: no, usted tiene que quedarse aquí. Lo vamos a secuestrar, no lo vamos a dejar aquí. Y en un momento Jesús le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás. Era necesario que Jesús subiera a los cielos. Y dice la palabra que Él murió, a los 3 días Él resucitó. Si usted se acuerda, era el tercer día, los discípulos estaban con miedo porque Jesús no se había aparecido. Estaban en una casa y yo me imagino a todos los apóstoles, los machos alfa, que estaban con Él ahí, con Jesús caminando. Ahora los veo todos llenos de miedo en una casa, porque los discípulos tenían miedo que Jesús, el que había
recién sido asesinado, recién había sido crucificado, los que seguían eran ellos. Si Jesús no se aparecía, ellos iban a ser los siguientes, a ser perseguidos, a ser asesinados. Y ellos estaban en ese lugar con miedo. ¿Me siguen? ¿Han escuchado esa historia? Sí. Pero dice la palabra que, bueno, ellos estaban esperando a Jesús en la noche, pero Jesús desde ese día, desde el tercer día en la mañana, se les había aparecido a las mujeres para que el chisme corriera más. No, ¿para qué? Para que la voz se corriera rápido. Pero los apóstoles, por estar con miedo, no habían visto el milagro. Jesús llega y se les aparece ahí, en esa casa. Pero dice la palabra que Él, después de haber resucitado, Él iba a estar 40 días y iba a ascender a los cielos. Estamos en Hechos 1 y ya Jesús subió a los cielos. Y ahora sí es cierto que ya se les fue Jesús a los apóstoles. Y entonces llegamos a esta parte donde Pedro, esta palabra yo oro para que se les meta dentro de su corazón. Está Pedro ahí. Y yo me imagino también viéndose las caras uno a otro. Ahora sí el maestro se nos fue. Ahora sí es cierto que ya no vuelve más. Y yo siento como incertidumbre, siento como que hay tal vez en el aire cierta desconfianza. ¿Qué vamos a hacer? Ya se nos fue nuestro pastor, ya se nos fue nuestro guía, nuestro mentor. Ahora sí es cierto que es el tiempo donde lo que él había dicho se va a manifestar. Ahora sí es cierto que lo que él habló que nosotros íbamos a manifestar, tenemos que empezar a manifestarlo, pero yo siento que se quedó un hueco ahí que dejó Jesús. Y entonces se levanta Pedro. Se levanta Pedro en medio de cualquier sentimiento que estaba pasando en los corazones de ellos. Se levanta Pedro y dice: hermanos, esto fue lo que habló David hace muchos años. Esta fue la profecía que David, inspirado por el Espíritu Santo, habló y dijo: cuando se muera Judas, uno va a tomar su lugar. Y dice así, dice el 18 más bien: este pues, con el salario de su iniquidad, está hablando de Judas, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aseldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos. Aquí Pedro está hablando de la palabra que dijo David: sea desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Es decir, vamos a ir acomodando las cosas. En medio de lo que estaba pasando, ya Jesús había ascendido a los cielos. Yo me imagino un montón de sentimientos encontrados, un montón de confusión. Pero en medio de esas circunstancias se levanta uno que entiende el tiempo que estaba sucediendo, que entiende que había habido una palabra muchos años antes y es necesario que esa palabra sea traída en ese momento y traer dirección a los apóstoles que quedaron. Es decir, de los 10 apóstoles, 11 apóstoles, contando a Pedro, solo uno tuvo la capacidad de saber cuál era el tiempo que se estaba viviendo. Y si hay algo que yo a veces a la iglesia se le puede reclamar, es que no entiende los tiempos que están viviendo. Pero yo creo que Dios está levantando esa generación como Pedro. Pedro entendió cuál era el tiempo que se estaba viviendo en ese momento. Tomó una palabra profética que se había hablado muchísimos años, cientos de años antes. Y Pedro, tomado por el Espíritu Santo, dice: yo entiendo qué es lo que está pasando. Jesús ya ascendió a los cielos, ya murió Judas, pero se había dicho hace muchos años que uno tomaría su lugar para que estuviera el ministerio completo. Y Pedro tomó la palabra profética en medio de cualquier circunstancia y la puso y trajo ese orden. La declaró a los hermanos que estaban ahí. Y esa palabra trajo orden, trajo que toda distracción se fuera. Trajo una dirección hacia dónde tenemos que ir. Porque
Yo me imagino que todos conocían de esa palabra que David había dicho hace muchos años. Pero solo uno, Pedro, tuvo la capacidad de entender cuál era el tiempo que se estaba viviendo y cuál era la palabra profética, lo que había dicho Dios para aplicarse en ese momento, con esas personas, en ese lugar, en ese tiempo. ¿Sabe? Cuando yo siento la presencia de Dios, cuando hemos estado hablando muchas veces en reuniones de liderazgo, cuando yo hablo con doña Isa, hablo con Dani, o justamente cuando hablo con líderes y todo eso, me doy cuenta de que muchos, no solo de este ministerio, están pasando por circunstancias muy difíciles, muy duras, con ataques del enemigo, que si usted se pone a ver unas semanas antes, unos meses atrás, no existía lo que ahora está sucediendo en la vida de las personas. Están pasando por crisis, por circunstancias, están pasando por depresiones, las finanzas se les tocó, la casa se les tocó la familia, las relaciones. Y yo he estado hablando con gente que me dice, Randy, yo no sé qué me pasa, pero hace 15 días lo que yo estoy pasando, lo que yo estoy sintiendo, no lo sentía. Tengo semanas de no dormir, tengo semanas de estar llorando, de que no sé qué me pasa, me despierto como en depresión. Y son líderes, son gente fuerte, son gente que Dios está utilizando. Y me doy cuenta que el enemigo se ha estado levantando muy fuerte. Y yo quiero contarles lo que nos pasó. Nosotros tenemos unos 10 años de vivir en San José de la Montaña. Y nosotros nunca tuvimos ninguna necesidad de poner portón, gracias. De poner un portón, porque ahí es tranquilito. Y estábamos un día de esos en una madrugada. Un hombre se metió a la casa, trató de hacerle daño o de robarse el carro de mi esposa. Justamente, yo no sé por qué, pero mi hermano que vive en la casa de afuera estaba despierto. Y tuvo que haber sido movido por Dios. Porque se ronca. Yo no sé por qué estaba despierto, pero estaba despierto en ese momento. Él ve al muchacho, es increíble. Para entrar a donde estaba el carro de Yesenia es como de aquí, de esta puerta, hasta esa refrigeradora. O sea, tuvo que haberse metido en nuestra propiedad y caminar hasta el carro de Yesenia. Mi hermano lo vio y le pega un susto. Y él toma una piedra y se la lanza al carro de Yesenia y se la pega en el parabrisas. Y entonces cuando mi hermano asustó a ese hombre, salió corriendo, y el susto que le pegó a mi hermano me despertó a mí. Yo pude ver al hombre meterse en un carro blanco y huir. Y nunca nos había pasado. Entonces me asusté, empecé a jugar de CSI y me fui a todas las casas a preguntar información. Las cámaras que estaban en las casas hacia afuera, les empecé a pedir los videos como si fuera yo jugando de Horacio. Y nadie me quería ayudar, nadie me daba los videos. No, me tiene que venir con una orden del OIJ, casi digo el FBI, del OIJ. Y así le puedo dar los videos. Y me sentía asustado, nunca nos había pasado nada. Pregúnteme si pude dormir las siguientes semanas, los siguientes días. Cuando mi hermano asustó a ese hombre y yo me desperté, yo me asomé en la ventana del cuarto de María Ángel, que es en un segundo piso, y yo pude ver ese hombre meterse en un carro donde alguien lo estaba esperando e irse. Pregúnteme cuántas veces al día yo empecé a asomarme a esa bendita ventana. Me empecé a sentir desprotegido. No podía dormir, mi esposa no podía dormir. Sentíamos como que la privacidad y nuestra seguridad se vio quebrada. Nadie nos quiso ayudar. Fui a la policía, no nos quisieron ayudar y me sentí muy mal, Empezamos a hacer investigaciones y nadie vio nada. Caso cerrado, dijo la doctora Paul. Seguimos y dijimos, bueno, tenemos que invertir en un portón.
Estamos hablando de un portón de casi 1 millón de colones. Y 1 millón del alma que no teníamos. Para colmos, uno de nuestros carros en esos mismos días, como 3 o 4 días después, fue chocado, totalmente despedazado de un lado. Y yo decía, Señor, yo necesito que me ministren. ¿Cuál es el pecado oculto que está invadiéndome? Y me empezaba a autoexaminar y no podía. Usted no se imagina la lucha en la que yo me metí. Cómo yo sentía de madrugada, soñaba, no sé cuántas veces soñé y cuántas veces mi esposa soñó que nos robaban el carro. Y era una lucha espiritual. Cuando yo hablaba con personas, me dicen, mi hermano, estoy en una lucha, siento que los demonios se me materializan. Mi hermano, estoy en una lucha, me medicaron con estas medicinas, con estos tratamientos. A tal punto que un día yo llamo a doña Isa, ya no aguanto, necesito que me ministre. Y me acuerdo que yo le dije, justamente ese día estaba mi hermano en mi casa cuando pasó eso. Y mire qué tranquilo nuestro barrio, que él deja el carro afuera de la casa, ahí, en la acera, durmiendo. Y yo decía, pero ¿por qué el ladrón se metió en esa entrada para hacerle daño al carro de mi esposa si había un carro afuera, un carro del año? Yo le dije, doña Isa, no entiendo. Y ella me dice, es que el enemigo está detrás de la familia que tiene propósito. No que la familia de mi hermano no tenga. En este caso, el enemigo se está levantando en contra de las personas de misión levita, de sus ministerios. Si usted habla con los líderes, están pasando circunstancias, están pasando ataques, están pasando cosas que usted dice semanas antes. Es más, yo no voy a ponerlo desde una posición de liderazgo. Yo puedo preguntar, levante la mano, ¿quién está pasando circunstancias? Y yo creo que un 80% podría levantarla y un 10% está mintiendo y el otro 10% está viviendo la gloria. Pero está siendo probado el pueblo de Dios. Dios me llevaba esta palabra donde Él descendió a los cielos. Jesús desciende a los cielos. Es removido Jesús de sus discípulos. Y en medio de la incertidumbre de cualquier circunstancia adversa, se levanta Pedro reconociendo el tiempo que están viviendo y dicen, es que yo traigo la respuesta, yo sé lo que está pasando. A pesar de que sus corazones están con pesadez y están pasando procesos. Hubo una palabra hace mucho tiempo que habló David, diciendo que uno iba a tomar su lugar, y entonces la obra, lo que Él nos dijo que nosotros íbamos a hacer, iba a empezar a manifestarse como Él lo dijo. Y dice la palabra que estaban ahí los 12, porque se unió Matías, después estaban 120, y vino el Espíritu Santo y terminaron 3000. Y después de esos 3000 se empezó a predicar el Evangelio, que hasta el día de hoy somos un producto de que Pedro se levantó esa mañana y dijo, hay una palabra de dirección que ya Dios había hablado. ¿Qué es lo que quiero decirle yo hoy? Tal vez usted está pasando circunstancias duras, difíciles en su familia, totalmente lo opuesto a lo que una vez Dios habló. Tal vez está pasando por cosas financieras, por cosas emocionales, esta parte emocional. Gente que está siendo tocada en ese corazón, partido a la mitad, en los sentimientos, con crisis, con depresión. Y yo quiero decirle algo, el pueblo de Dios, los cristianos. Es más, yo no sé si usted vio una noticia, pero la semana pasada un pastor se suicidó. No aguantó la presión, se suicidó. Tenía una iglesia que, ¡ay, Dios mío! Yo vi la iglesia de ese hombre, y miles de personas. Unos hijos preciosos, una familia preciosa. Se suicidó, se tomó un montón de cosas, duró unos días en coma y murió. Y yo digo, ¿cómo es posible que el pueblo de Dios, los que tenemos la respuesta, estamos pasando por estas circunstancias? Yo me sentía desprotegido.
En esos mismos días se enfermaron nuestros 2 hijos. Y salga a comprar medicinas, a hacer esto, lo otro. Un día me llevé a María Ángel como a las 2 de la mañana para el hospital de niños. Y yo digo, Padre, ¿qué está pasando? Mi hija entró al kinder este año. Yo lo había contado aquí antes, pero me gusta hacer la ilustración. Y hubo un niño que empezó a verla. Y como ella no entiende, pero yo entiendo demasiado. Ella me dijo, papá, es que un niño me dijo que yo le gustaba. Y entonces ahí se empezó a despertar el monstruo que estaba dormido. ¿En serio? ¿Usted qué le dijo? No, yo no le dije nada. Mañana usted me va a enseñar ese carrito. Y entonces fui y me dijo, vea papá, es aquel. Y yo le enjacho así a la distancia. Y bueno, está bien, tranquilo. Traté como que no me influyera, pero al día siguiente me dice, papá, ese niño me trató de dar un beso. Ay, Jesús. ¿Cómo se llama ese niño? Se llama Isaac. Señor, dámelo como Abraham, yo te lo sacrifico. Mándamelo al monte, yo subo. Te lo entrego ahí. Y entonces, pero tranquilo, ¿verdad? El papá, tranquilo. Al día siguiente ella dice, papá, dice, el niño me dijo que quería ser su esposa. Y yo dije, no, yo empecé a estar intranquilo. Y yo le dije a mi esposa, Yesenia, hay que hablar con la niña. ¿Qué está haciendo la niña? ¿Para qué le pagan a ella? Y yo estaba frustrado. Y entonces, pero como yo no puedo ir a recogerla siempre, yo dije, en el momento en que yo la recoja, esa niña me va a escuchar. Voy a hacer que el patronato valga la pena. Y un día entonces, pasaron los días y ahí estaba el niño. Y un día me hace mi hija, papá, vieras, Isaac me chupó la mano. Y entonces yo dije, ya es demasiado. Porque ya eso ya es demasiado. Entonces yo dije, este niño, yo decía, yo voy a ir a recogerlo y lo voy a parar. Yo voy a hacer que parezca un accidente lo que voy a hacer. Y entonces, tal vez lo puedo contar como lo cuento, pero estaba tocando mi corazón. Y entonces en un momento yo sentí que Dios me detuvo. Y Dios me dijo así, recuerda que ella viene marcada. Y lo que Dios me dijo me tranquilizó a tal punto que desde ese día no volví a pensar nada más. Porque me acuerdo una vez en una de las primeras conferencias que hacíamos, que Luz Israel estuvo aquí, nos llama Yesenia y a mí adelante y empieza a decirme, veo un calendario que empieza a pasar páginas y veo que se detiene en el 5 de julio. Y veo un ángel. Y el 5 de julio es la fecha de nacimiento de María Ángel. Y nos empieza a decir que el ángel le fue asignado cuando ella nació. Y usted conoce el testimonio de cuando María Ángel iba a nacer, de cómo nosotros peleamos ese nacimiento. Y Dios me recuerda la palabra que yo necesitaba. Así como cuando Pedro se levantó y dijo, hay una palabra que es para este tiempo. Así Dios me llevó a la palabra que Él me había dado a través de la profeta. Y entendí que yo no tenía que preocuparme porque ella viene con una marca. Desde antes de la fundación del mundo había una marca sobre ella. Que no importa lo que el enemigo esté tratando de hacer, aunque sea con un niño, Dios va a permanecer y va a cumplir esa palabra. Entre tanto usted entienda que el tiempo que usted está viviendo, sea cual sea, hay una palabra para ese tiempo. Y me tranquilicé. Me acuerdo cuando Yesenia estaba embarazada de María Ángel y ella lo había visto en un sueño. Ella había visto cómo estábamos en el aeropuerto con María Ángel y se convirtió en la palabra que abrazamos. Porque siempre el enemigo va a traer una circunstancia, una prueba, un desierto.
Pero en medio de ese desierto tenemos que entender, como doña Isa lo ha venido diciendo durante mucho tiempo, primero fue la palabra. Primero hay algo que Dios estableció en nuestras vidas, que es una verdad más fuerte que lo que el enemigo quiera decir o quiera traer a su vida. Es más fuerte que los ataques, es más fuerte que la crisis, es más fuerte que esa migraña, que yo no sé por qué, pero yo creo que Dios va a sanar hoy la migraña de alguien. Es más fuerte que los ataques financieros. Hay una palabra que tenemos que traer a la existencia, que ya Dios habló, que ya Dios le dijo cómo iba a ser, que lo llevó a su futuro. Es más, dice la palabra en Números 13 que Dios levanta unos espías para ver la tierra prometida, y ellos van y traen una palabra. Y unos dijeron, hay demasiados gigantes. Es una tierra que traga a sus moradores. Nosotros, a su parecer, somos como langostas. Es decir, ellos se sentaron a la par de los gigantes. Don gigante, ¿cómo me gusta a mí? Yo te veo como una langosta. Y ellos llegaron diciéndole, ellos nos ven como langostas. Es una tierra que abre su boca y traga a sus moradores. Y empezaron a inventar un montón de cosas. Empezaron a ponerle pico y cola. Pero hubieron dos personas que dijeron, es cierto, hay gigantes ahí. Pero cuando estábamos en Egipto, Dios levantó un profeta que dijo, yo los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Así que yo quiero decirle que los gigantes que hay en esa tierra, nosotros los comeremos como pan. Trajeron la palabra que se había dicho muchos años atrás y la pusieron en ese momento, en ese lugar, en ese tiempo con las personas. Entendieron que había primero una palabra. Sí hay gigantes, pero ya hay una palabra que dijo que esa tierra es nuestra. Y no pueden haber dos señores ahí. O somos nosotros o somos gigantes. Y Dios me hablaba un día acerca de esta historia de los gigantes. Dice la palabra que eran los hijos de Anac. Estaban ahí, eran gigantes. Y yo me puse a pensar, bueno, si vivían en la tierra prometida, ¿cómo eran sus casas? No pueden ser chocitas, no pueden ser graneritos. No puede ser una casa como esta, que cabemos así, gente normal. Ellos construyeron su ciudad de acuerdo a su tamaño. Y tenían casas grandes. Y tenían graneros grandes. Y tenían puentes grandes y chozotas grandísimas. Es decir, que el pueblo de Dios iba a poseer una tierra donde la bendición iba a ser descomunal, más grande que su tamaño. Los gigantes construyeron la tierra y las viñas que ellos nunca labraron. Dice la palabra de Dios que había un gigante que se llamaba Goliat, que estaba amenazando al pueblo de Israel durante 40 días. Estamos hablando de la palabra que viene a ser puesta en cualquier circunstancia, la palabra que primero dio Dios, antes de que la circunstancia se manifestara. Y dice la palabra que ahí estuvo ese hombre amedrentándolos durante 3 veces al día. Él se paraba y decía, mándeme a un hombre. Y llegó el niño que andaba llevando quesos y gallo pinto a sus hermanos. Y dice, ¿qué es lo que está pasando? Y entonces la palabra que él carga, la palabra de Dios para ese tiempo, para ese momento, para esa ocasión, dice, ¿quién es este incircunciso? ¿Quién es este hombre? Y trae el orden del cielo, lo que está en el mundo espiritual, lo trae y lo establece en el orden natural. Y dice, ¿quién es este hombre que está no solamente amedrentando al pueblo, pero está burlándose de nuestro Dios? ¿Quién es este incircunciso? Y se pone de pie y manifiesta lo que hay de Dios en él. Saúl quiso decirle, venga, yo te voy a enseñar. Lo metió en su tienda y quiso ponerle la armadura, pero dice, no, esto no es lo que yo he visto en visión. Así no es como Dios me lo mostró. Él me mostró que un día yo estaba peleando contra leones, pero un día voy a pelear contra gigantes.
Entonces él supo cuál era el tiempo para manifestar la palabra de Dios. Yo sé, estoy delante de gente que tiene palabras de Dios poderosas, de empresas, de ministerios, de cosas sobrenaturales, llamados, de familias restauradas, de matrimonios, de esposos, de esposas, de un montón de cosas, pero que tal vez están abrumados por las circunstancias y necesitan traer la palabra, así como Pedro, que se levantó y dijo, esto es lo que había dicho Dios hace mucho tiempo, y cambió la atmósfera, cambió la circunstancia, cambió la realidad, porque la palabra de Dios viene a eso, a cambiar la realidad, viene a cambiar todo lo que el enemigo está levantando. Dice la palabra de Dios en Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y dice, y dijo, hágase la luz. Que ahí entendemos que es introduciendo a Cristo, porque dice la palabra que Él es la luz del mundo. Es decir, que en medio del caos hubo una palabra. El haber dicho Jesús y dijo, no, el haber dicho Dios y dijo, hágase la luz. Ese dijo es que está trayendo la palabra verdadera, lo que realmente es, y lo está estableciendo en el mundo. No sé si me entiende lo que estoy diciéndole, no sé si puedo enganchar su corazón a lo que Dios quiere traer hoy, pero yo estoy delante de gente con palabras. Puede ser que no estés viviendo la palabra que Dios te dio, pero hay una palabra que es más fuerte que las circunstancias, es más fuerte que las crisis que estás viviendo, que esas noches de llanto que han sido difíciles. Es más grande la palabra que Dios te dio, es más poderosa. Dice la palabra que la palabra de Dios es como espada de doble filo. Y así podemos ir con muchísimos ejemplos en la palabra de Dios de cuando alguien entendió el tiempo. Y dice la palabra que Pedro se levantó y dijo esa palabra y trajo orden, trajo esperanza, trajo ese camino hacia ese propósito. Y eso es lo que Dios quiere que hoy nosotros soltemos. Yo estoy delante de gente con palabras, se lo vuelvo a decir. Muchos tienen palabras poderosas. Muchos tienen algo que cargan de parte de Dios. Dios ha hablado de sus hijos, de su familia, de su trabajo, de sus empresas. Dios, no sé por qué siento que Dios me habla, que Dios está hablando de los viajes que vas a hacer. Pero hay algo que tiene que venir a quebrar lo que está pasando. Hay algo que tiene que... El enemigo tiene que entender que nosotros estamos recuperando el control de la circunstancia y de la situación de nuestra casa. Porque por medio de la palabra recibimos autoridad para declarar. Recibimos autoridad para decir, no es que lo que estoy viendo no es mi destino. Este hijo que yo estoy viendo que está medio perdido no es mi destino, porque Dios habló primero. Este noviazgo, ya Dios había hablado de que íbamos a casarnos y que íbamos a vivir en tal lado. Ahora estamos pasando cosas, pero Dios va a manifestar eso. Este joven que está un poco tímido, que ahorita pararse delante de la gente es un terrible miedo. Dios antes había dicho que me iba a utilizar con las naciones, con la gente, que iba a parar, me iba a tocar un instrumento, la gloria de Dios se iba a manifestar. Y puede ser que estás dejándole quesos a tus hermanos, pero más adelante vas a estar enfrente del gigante que le cortarás la cabeza y estarás a un paso de estar en el palacio donde Dios te ha hablado, porque Él te lo ha hablado, Él te lo ha dicho. Yo por eso vengo a anunciarle a los de Misión Levita, ¿sabe? Nosotros hemos experimentado de que antes de un campamento, antes de una escuela profética, antes de una conferencia, siempre el enemigo se levanta como algo descomunal, algo fuerte. Y lo estamos viendo. Si usted agarra un líder y empieza a hablar con él, circunstancia de circunstancias, necesidad.
Lo que antes usted no veía está pasando. Pero yo quiero decirle, este es el tiempo de pararnos en la palabra. Este es el tiempo donde la palabra va a cobrar vida. Donde las palabras que están enterradas y usted las olvidó, Dios va a traer un despertar, un resucitar de esas palabras. Porque esas palabras necesitan ser resucitadas para el destino suyo, para su casa. Tal vez usted se las olvidó, pero Dios no olvida. Este es el tiempo de aquí, de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Dios va a despertar palabras para iniciar 2019 poderosamente. Yo veo muchos entrando en casas nuevas. Lo que se te profetizó, lo que Dios le dijo, lo que Dios dijo, vas a salir de ese lugar donde me has estado adorando, donde has estado ahí en prueba. Yo te voy a llevar a un lugar espacioso. Déjeme decirle, 2019, yo se lo profetizo a usted, que usted lo agarre y lo atesore. 2019, año de casas para muchos. En el nombre de Jesús. De ministerios, como ministerios siendo activados. Gente que antes era la sombra de alguien, va a ser el que va a estar allá adelante, echando fuera demonios, sanando a los enfermos, estando en la calle, ministrando personas, dando palabra profética. Hemos experimentado eso cuando hemos estado yendo los domingos a los parques, porque si usted quiere, usted también puede hacerlo. Empezamos a ir a los parques sin agenda, sin un hombre en la portada, sin un calendario. Empezamos a llegar a los parques con un sonido, con una planta, pero con deseos de ver la gloria de Dios. Porque muchos quieren el micrófono, pero cuando se les pone al frente una persona que necesita una palabra de Dios, no manifiestan eso. Y empezamos a ir a los parques, ahí están muchos de testigos. Empezamos, ni siquiera era como una campaña, empezamos con adoración pública. Delante de todos empezamos a adorar. Porque la adoración rompe las fuentes de los cielos. Empezamos a adorar y llegamos y teníamos competencia, entre paréntesis. Ya habían como 5 o 6 evangelistas en el parque plantados. Estaban predicando. Algunos mandando al infierno a los pecadores. Otros hablando de que las mujeres no se ponen pantalones. Y todas diferentes cosas. Y llegamos un día y empezamos a levantar un altar de adoración en un parque. Agarramos un puestito ahí y empezamos a adorar. Y cada 10 o 15 minutos se lanzaba un mensaje de 5 o 10 minutos de salvación. Y después todos nos esparcíamos por todo el parque. Y hemos visto, se lo digo así, hemos visto gente liberándose en el parque. Hemos visto los pies crecer en el parque, las piernas salir, piernas cortas crecer. Gente con dolores de espalda ser sanas ahí en el parque. El don de ciencia fluyendo ahí en el parque. Dios dando direcciones, dando cosas específicas para la gente, y la gente se asombra. Y yo creo hoy por hoy que Dios está activando a este pueblo, porque allá afuera también hay una palabra que necesita ser establecida en este tiempo en la gente. La semana pasada justamente estábamos en el parque central de San José, y hubo una señora que yo no sé por qué, pero la vi como desde que estaba cruzando la calle, la seguí con así, y se sentó. Y hago yo voy a ir a agarrar a esta señora. Cuando llego a donde está esa señora, empiezo a hablar con ella. Ni siquiera muchas veces usted tiene que tener solo amor. Porque cuando usted va a abrir la boca, usted va a abrir y va a salir amor. Y empiezo a decirle cosas y empieza a llorar. Y me dice, vea, yo le voy a ser sincera. Yo nunca salgo un domingo o un sábado de la casa. Siempre me acuesto a ver TV y descanso. Nunca hago eso. Nunca vengo a sentarme a este parque. Es la primera vez en yo no sé cuántos años que me siento aquí. Solo que pasó algo en mi casa. Me peleé con un hijo y me obstiné. Agarré mis cosas y me vine para el parque.
Y entonces empiezo a hablar con ella, Dios me empieza a dar palabra, le empiezo a profetizar. Después oro por las piernas de ella porque tenía una pierna más corta que la otra. En el mismo parque y Dios se las tira. Y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y yo le decía, es que tal vez en su agenda no estaba salir de su casa, pero en la agenda de Dios había una palabra que necesitaba ser establecida en el corazón de ella. Y yo por eso pongo hoy ese ejemplo de Pedro, que tuvo ese denuedo, ese fuego de levantarse y decir, es que yo voy a establecer la palabra que Dios habló hace mucho. Voy a traer dirección a través de esta palabra. Voy a traer orden a través de esta palabra. Porque donde hay un cuerpo enfermo, la palabra de Dios dice que por sus llagas fuimos todos curados. Donde hay un corazón que está atado, donde hay demonios, donde hay espíritus que están ahí, dice la palabra que para eso llegó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del maligno. Dice la palabra que Él se hizo pobre para que usted y yo fuésemos prósperos, fuésemos ricos en bendición. Que dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y entonces empezamos a establecer palabra en nuestro corazón, en nuestra mente, y traen orden a nuestras vidas. Este es el mensaje, Jay, tal vez si quiere podemos empezar. Ese es el mensaje. Mi oración fue, Dios, trae una activación en esas palabras. Las que están ahí dormidas. Y yo no sé, pero yo tengo la sensación de que Dios va a empezar a traer un despertar de palabras. Donde el cumplimiento le va a tocar la puerta. Donde la bendición lo va a visitar, le va a tocar a usted la puerta. Amén. Donde lo que usted soñó, donde lo que alguna vez un profeta se le acercó y le dijo, estoy viendo de parte de Dios esto, y se lo soltó ahí, eso es lo que va a empezar a manifestarse. Somos producto, muchos de los que estamos acá somos productos de una palabra profética. De que en algún momento, yo no sé qué fue lo que pasó, pero esa palabra llegó en el tiempo indicado y se puso por obra y estamos aquí. Así que si usted está hoy aquí, no está porque lo invitaron, está porque la palabra de Dios vino a su cumplimiento. Para estar expuestos a una gloria, donde esa gloria va a ser que el gigante, como David lo dice, usted se va a llevar la cabeza para su casa. Usted se le va a enseñar a la gente que no confiaba en ti. Yo siento que hay hijos que van a volver a casa, a la casa del Padre. Van a haber hijos que van a volver. Y ya no va a ser ese tiempo donde usted luchaba y le decía y le tiraba pedradas y le tiraba cachetadas y le tiraba indirectas y le hablaba y era todo un pleito. Yo siento que ese hijo pródigo está regresando, va a tocar a la puerta. Yo no sé si usted está entendiendo esta palabra, pero a usted le van a hacer esto. Y usted va a abrir y se va a topar que es la palabra profética que se había hablado hace mucho tiempo, que se le está manifestando frente a su vida. Usted entiende que es el tiempo de Dios para ciertas cosas que van a manifestarse. Pero necesitamos. ¿Por qué no lo hizo Bernabé? ¿Por qué no lo hizo Lucas? ¿Por qué no lo hizo Saqueo? ¿Por qué no lo... No, Pedro fue el que tuvo la revelación del tiempo que estaban viviendo. Jesús una vez les reclamó a la gente y le dice: ustedes pueden ver el cielo, si está oscuro dice que va a llover, si hay muchas nubes dice que va a ponerse oscuro,
Sí, hay poquitas nubes, dice que va a ser un día soleado, pero no entienden los tiempos del Espíritu. Y si hay algo que yo sé que está pasando en la iglesia, es que no entendemos los tiempos. Todavía se ve en internet gente que está peleando por tatuajes, porque si alguien se tiñó el pelo, porque si aquel se puso arete, se puso piercing, por aquel que está ministrando, está adorando, está agarrando una guitarra y no ha sido bautizado. La iglesia está peleando todavía por eso. Mientras que dice la palabra que la tierra gime a una, esperando la manifestación. Yo lo que le quiero decir hoy es, te vas a manifestar como Pedro. Te vas a manifestar y vas a caminar sobre la palabra. A mí me pasó algo curioso. Se lo cuento a manera de testimonio. Y si usted quiere ponerse de pie porque vamos a empezar a ministrar, lo puede hacer. Presencia del Espíritu Santo. Yo siempre he anhelado ser usado por Dios. Usted no sabe cuánto yo le pido a Dios. Y cuando Dios me da la oportunidad de tener a Dani de mentor, yo veo la gloria de Dios. Yo digo, Dios, yo no sé si usted entiende lo que yo le voy a decir, pero es como que yo me enamoré. Y nosotros llegamos y yo veía eso y yo me quedaba con la boca abierta. Yo decía, Dios, es lo que siempre he anhelado, pero no estaba para ministrar, no estaba para ser líder, no estaba para ser llamado. Como le he dicho muchas veces, nosotros estábamos buscando un vaso de agua cuando llegamos a Misión Levita. Nunca llegamos buscando liderazgo, una posición que me ungieran o que me profetizaran. Estábamos tan heridos. Pero yo no sé, algo sucedió que la palabra de Dios para el tiempo específico se manifestó. Y por la gracia de Dios estamos aquí. Pero este año, yo le voy a abrir mi corazón, este año en mi cumpleaños, yo sentí que Dios me habló y me dijo lo siguiente, me dijo, pídeme lo que quieras. Y entonces, como mi mente vuela a 2 millones de kilómetros por segundo, yo empecé a imaginarme qué le pido a Dios. Porque Dios me dijo, yo te voy a dar lo que tú me pidas, así que pide con sabiduría. Es como el cumpleaños de Salomón. Entonces yo empecé a pensar, Señor, ¿qué te pido? Que las deudas sean canceladas, que el auto que quiero, el ministerio. Y empecé a vagar. Eso me sucedió cuando yo me desperté. Y pasé pensando todo el día de mi cumpleaños. Yo invertí en ver qué le pedía a Él. Hace unos años atrás, antes de mi cumpleaños, Dios me dijo, cierra el Facebook. Y yo le dije, Dios, ¿cómo lo voy a cerrar si viene mi cumpleaños? Yo quiero saber qué es lo que dice la gente de mí. Quiero leer los mensajes que me dicen, Randy, feliz cumpleaños, eres una bendición, quiero que todos me pasen la brocha. Y Dios me dijo, cierra ese Facebook. Y yo me entristecí, porque yo no sé usted, pero estamos viviendo la era del Facebook y todo eso. La gente cumple años y quiere meterse desesperadamente al Facebook a ver qué le están poniendo. Y usted revisa cada 10, cada 15, cada 5, cada hora, cada 2 horas. Y yo lo cerré porque
entendí, porque Dios me lo dijo también cuando estábamos en esa conversación, yo quiero que no sea lo que está diciendo una persona, lo que tú creas en tu corazón, sino que tú creas lo que yo estoy diciendo de ti. Y cerré el bendito Facebook. Yo quería ver qué me estaba poniendo la gente. Y me trató Dios. Me dieron ganas de abrir Instagram a la vez. Que la gente me felicitara por ahí. Pero Dios estaba en el asunto y no me dejó. Y lo cerré. Y no solamente lo cerré, sino que pude cerrarlo como por 7 u 8 meses después de mi cumpleaños, donde me desconecté totalmente. Y Dios empezó a crear una identidad a través de eso. Puede sonarle absurdo, pero si yo también puedo entender qué es lo que le está haciendo falta al pueblo de Dios este tiempo, es la identidad de hijos. Y entonces ese día estuve pensando, ¿qué le pido a Dios? ¿Qué le pido a Dios? Y como que me iluminé. Al final del día yo le dije a Dios, Dios, yo te voy a pedir algo. Yo quiero escuchar tu voz, de manera que yo no tenga confusión de que lo que está pasando en mi vida, yo tenga que tomar una decisión, hay una emoción de por medio, o sea mi corazón, o sea la voz de alguien. No, yo quiero entender, escuchar tu voz, que tú me estás hablando. Porque si yo sé escuchar la voz de Dios, entonces mis decisiones en las finanzas van a mejorar, mis decisiones con la gente van a mejorar. Si escucho lo que Él me está diciendo, Él me va a llevar por buen camino y vamos a llegar a puerto seguro. Y le dije, Dios, lo único que te pido es que yo pueda escuchar tu voz. Como cuando vemos a un profeta donde dice, Fanny Zúñiga, ¿quién es Fanny Zúñiga? Y aquí está Fanny. ¿Cómo hizo ese hombre? O cuando hemos visto a Lucy dando fechas, dando nombres, dando direcciones, yo le dije, Dios, yo quiero eso. Yo quiero saber qué es escuchar tu voz. Así como usted me está escuchando hoy, que yo le escuche a Él. Que si yo estornude, Dios me diga salud y yo le diga gracias. Y le dije eso, abrí mi corazón. Yo le dije, Dios, no me dé absolutamente nada, sino la sensibilidad y el poder de escuchar tu voz y no tener ninguna confusión. Y según yo, seguro yo dije, ah, sí, Dios se sintió retado. Y unos días después, se lo digo así, unos días después estábamos en la escuela profética en Casa Italia. Un hombre se acerca y me dice, necesito 400 colones para irme en un bus porque me voy a internar. La historia que tal vez muchos drogaditos llegan donde usted con la intención de internarse y no sé qué. Yo le dije, le voy a dar 300 colones. Usted se va a buscar sus 100 pesos, yo no sé cómo. Pero es que ocupo 400, sí, pero yo le voy a dar 300 nada más. No se la voy a dejar fácil. Y además de eso yo le voy a dar los 300 y voy a hacer una oración por usted. Y él me dijo, está bien. Y cuando yo pongo la mano mi mano en su corazón, yo le dije, ¿cómo se llama usted? Y cuando le digo, ¿cómo se llama? Escucho una voz que me dice, Alonso. Y le hago yo, ¿cómo se llama? Y me dice él, Alonso. Y yo me asusté. Y Dios me dijo, es que yo te tomé en serio. Y desde ese día, usted no sabe cómo yo busco la voz de Dios. No busco las sanidades, ni los milagros, ni las maravillas, o busco su voz. Y ayer estaba en Grecia ministrando, y Dios empieza a dar palabra muy fuerte, direccional, muy fuerte. Y Dios me pone el nombre de una persona que se llama Jorleni. Escucho otra vez esa voz, Jorleni. Y me dice, hay un espíritu de muerte sobre esa persona. Y yo digo, Dios me está poniendo el nombre de Jorleni, y una mujer peló los ojos. Y yo dije,
ya se cantó, o es ella o la conocen. Y dice, Jorleni se llama mi mamá. Y empiezo a soltar una palabra profética y Dios empieza a tocar a esa muchacha. Yo no sé usted, pero yo estoy anhelando más de la presencia de Dios. Amén. Yo estoy cansado de reuniones donde no esté su gloria. A veces he llegado a lugares y está la gente adorando y me dan ganas de irme para la casa a adorar, porque hay artistas cantando donde no se siente que hay un ambiente de adoración. Yo quiero decirte hoy, vienen los tiempos más maravillosos de tu vida. Yo no sé qué es lo que el enemigo te dijo, pero yo vengo a poner una palabra profética que ya antes fue dada y traerla a la vida, resucitarla si está muerta, y decirte que esa casa que estás a punto de perder no la vas a perder. Que ese bebé o esa bebé que Dios te mostró, así como Él se la mostró, va a venir a la tierra. Que ese auto no lo vas a perder, que ese matrimonio no lo vas a perder, sino que Dios va a traer restauración. Que así como Dios te mostró que ibas a tener larga vida, que esa enfermedad que te dijo el enemigo, que llegó un doctor un día y te trajo un dictamen negativo, un dictamen opuesto a la palabra, déjame decirte que Dios está diciendo que por sus llagas fuiste sanado, fuiste curado, y que lo que el enemigo ha estado diciéndote es una gran mentira. Por eso esta noche, 31 de agosto, es el día que va a venir la palabra que ya Él dijo, y va a venir vida, va a traer vida sobre los huesos que están secos. La esperanza va a resucitar. Las familias quebradas, las familias desunidas, en división, Dios va a traer esa unidad. Ese corazón roto, herido, Dios va a traer restauración y va a traer estabilidad. Ese corazón lleno de temor, Dios va a traer esperanza. Dios va a traer ese poder que dice las fuerzas como las del búfalo. Si usted se ha quedado sin esperanza, si usted ha sido de esos de los que yo hablé al inicio, que han estado metidos en pruebas, que han estado metidos en circunstancias, que han estado metidos en desiertos y están desesperados, yo le estuve hablando a usted. Este es el día que hizo el Señor para que la esperanza fuera restaurada, para que la palabra cobrara vida. Este es el día que hizo Dios para traer orden. A ti que te han dicho que no vas a vivir, que te han puesto una fecha, que te han puesto una enfermedad, que cargaras una enfermedad, un cáncer, un tumor, una situación en tu espalda, en tus testículos, en tu vejiga, lo que sea. Yo quiero anunciarte que Dios es todopoderoso para sanarte. Y esa es la palabra que tienes que cargar. Esa es la palabra que tiene que tener poder en tu vida. Espíritu Santo, yo te pido que toques cada persona, cada vida, que ellos entiendan que estas circunstancias solo están trayendo más gloria. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria de venidera que en vosotros ha de manifestarse. Pues esta leve y momentánea tribulación solamente producirá en ti un más excelente y poderoso peso de gloria. El peso de gloria está bajando. El peso de gloria está haciendo que el yugo sea podrido hoy. Si te tengo aquí, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo.
Presencia de Dios. Dios está trayendo un orden. Dios está trayendo un orden. Espíritu Santo, trae ese orden, establécelo. Yo le voy a pedir a usted que si usted quiere que oremos por su vida, pase adelante. Yo no sé qué he llamado a hacer, pero los líderes se van a mover unos instantes. No vamos a alargar muchísimo todo lo que va a pasar aquí. Simplemente esa palabra se va a poner sobre tu vida, sobre tu corazón, con poder. Y va a haber libertad. Yo siento que va a haber libertad esta noche. Que las puertas del infierno no van a prevalecer más. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Libertad en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Presencia del Espíritu Santo. Sebas. Presencia del Espíritu Santo. Trayendo paz, trayendo libertad. Estableciendo la palabra. Estableciendo la palabra. Y la palabra fue primero. La palabra fue primero. Sea sano ahora en el nombre de Jesús. Toda enfermedad la reprendemos, la echamos fuera ahora. La palabra de Dios dice que por sus llagas fuimos todos curados. Esa verdad se va a establecer más allá, más fuerte, más arriba, más alto que ese dictamen médico. Presencia de Dios disolviendo todo tumor, todo cáncer, toda enfermedad es disuelta ahora. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Porque puedes hacer humanos lo que no. Presencia, restauración, restauración, restauración. Tome esa palabra, tome esa palabra. Negocios, negocios. Es hora de soñar, es hora de soñar en grande. El enemigo va a huir, el enemigo va a retroceder. Presencia, presencia de Dios. Fuera de ti. Presencia, presencia de Dios, presencia de Dios. Tú eres mi deseo eterno. Presencia de Dios. Y nada me apasiona más que la palabra fue primero. Tú eres mi deseo. Yo declaro vida, vida esa palabra. Ministerios activándose. Ministerios levantándose. Vamos, adore. Levántate ahí. Que la palabra empiece a tomar vida. Que la palabra empiece a modificar su ADN. Que desde su corazón algo empiece a pasar. Yo reprendo toda confusión, todo pleito, toda división. Yo le reprendo toda enfermedad en el nombre de Jesús. Presencia, 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 presencia. Tenga hambre por la presencia. Tómese de esta oración y clame. Tráigalo a Él, tráigalo a Él, tráigalo a Él. Oh Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi tesoro, oh, si te tengo a ti, lo tengo todo.
Cristo Vamos, Jesús, vamos. eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo, Cristo Jesús, Cristo, eres mi plenitud. Oh, Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. ¡Diga fuerte! Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, mi Señor. Y si te tengo aquí, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, mi Señor. Y si te tengo aquí, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. Cristo Jesús, Cristo Jesús, si te tengo aquí, y si te tengo aquí, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, mi Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, mi Señor. Si te tengo a ti, y mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Gracias, Jesús. Jesús, vamos. Esto no ha acabado. Siento que Dios va a tocar gente también que está así alrededor, que no pasó, pero están pasando cosas, están batallando. Como dice el apóstol Pablo, cuando batallé, confiaras.
Están batallando depresión, están batallando ataques satánicos, ataques demoníacos. Depresión se va en el nombre de Jesús. El espíritu de error se va ahora en el nombre de Jesús. Sueños inconclusos, sueños frustrados. Déjame decirte que el sueño que se te frustró no es tu destino. Tú no eres ese sueño que se bloqueó. Tú no eres ese sueño. No eres esa estación de tu vida donde no te salían las cosas. Eres un hombre de Dios, una mujer de Dios poderosa. Eres nación santa, pueblo adquirido. Eres real sacerdocio. Eres una mujer que merece un esposo lleno del poder de Dios. Eres una mujer que mereces a un hombre de Dios a tu lado. Eres un hombre que mereces a una mujer poderosa. Sé tú esa persona, respuesta de alguien que está orando por una pareja. No sé por qué te digo esto, pero sé esa respuesta de alguien que está orando por un hombre, por una mujer de Dios. Espíritu Santo, engánchese, Dios quiere hacer algo. Presencia de Dios, presencia de Dios, presencia que pudre todo yugo, presencia de Dios que pudre todo yugo. Señor, yo declaro que hay un ministerio que recobra vida en este hombre. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. No sé qué te ha hecho creer el enemigo, pero Dios va a restaurar ese llamado, ese ministerio, esas ganas que en algún momento tuviste de servirle, de ser usado. Señor, trae libertad en áreas donde el enemigo ha querido levantar una cárcel y aprisionarlo. Presencia de Dios. Yo declaro el poder del Espíritu Santo invadiendo esta área. Declaro una presencia de Dios Presencia de Dios. Cuando empiezas a declarar esta canción y esta canción empieza a ser como una profecía, una declaración, una espada que sale de tu boca, entonces empiezas a darle campo a lo que realmente debe ser Dios en tu vida. Y Dios debe ser el todo. Si lo tienes a Él, entonces lo que va a ser removido, lo que está inestable, va a caer, para que todo sea fundado sobre la roca. No tengas temor de entrar en ese orden, donde Él va a tomar las cosas que va a remover de tu vida y las va a quitar. Pero hay una palabra que se te anticipó. Hay una palabra que vas a empezar a luchar por ella. Restauración en el hogar. Levante sus manos, manténgase ahí adorando. Algo Dios va a hacer. Te tengo a ti, tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti. La palabra fue primero. Deseo, Señor.
ato todo lo que el enemigo está haciendo. Yo reprendo y ato todo lo que el enemigo está levantando en contra de su vida. Padre, yo abro la apertura, yo abro sus cárceles y declaro apertura de cárcel en su vida, Dios. Yo declaro que se están quebrando los cerrojos, que las cadenas están siendo cortadas, están siendo reventadas en el nombre de Jesús. Padre, porque hay un futuro de gloria, hay un futuro de gloria, hay un futuro de gloria. Yo establezco la palabra del futuro de gloria en la vida de Dios. Padre, yo declaro que nada de los problemas que el enemigo está levantando y está haciendo y está creando, Dios, van a traer más frutos. Empieza a retroceder ese plan. Satanás, quita sus hermanos de la vida de Gonzalo. Yo declaro libertad en su corazón, en su mente. Padre, que va a funcionar, Señor, como Él ha anhelado, como Él ha visto en otros. Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo siento que Dios está quitando como una casita. Es como que si yo lo veo así, es como que si fuera como un mango que se le quita la cáscara y queda la forma perfecta. Yo veo que eso es lo que está haciendo Dios está quitando. Está sanando lo que Él durante mucho tiempo ha querido que germine, que sea renazado. Tal vez no sé si puedas entender esto, pero lo que se está pasando es para ti. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Y Dios solamente tengo a ti, solamente tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, si Él previamente deseo, Señor. Y tú eres un brazo. Eres mi peligro, Cristo Jesús. Eres mi peligro. Ay, Jesús. Señor, te doy gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Toca cada corazón, cada cuerpo enfermo, Dios, declaramos sanidad. Sanidad, sanidad, sanidad. Sean sanos en el nombre de Jesús. Presencia de Dios, Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Jesús. La palabra fue primero que el ataque. La palabra fue primero, anticipó. Ya lo sobrenatural ya sucedió. Presencia de Dios. Recuerde de mañana en 8 ayuno de
pasado mañana en 8 días familiar. Estamos entrando en un tiempo, estos ayunos han soltado la gloria de Dios. Estos ayunos están soltando la gloria de Dios. 28, 29 y 30 de septiembre. Recuerde que hemos estado promoviendo los sobres de ofrendas especiales. Si usted se llevó uno o desea llevarse uno, se puede acercar a los líderes, le facilitaremos uno o 2 o 3. Recuerde estar pendiente a las actividades de los parques. Si usted quiere venir, es abierto. Padre, te doy gracias, Señor. Yo bendigo cada familia aquí representada. Señor, yo veo cómo manos se van a llenar de aceite. Presencia de Dios. Presencia de Dios. Padre, te doy gracias, Señor. Bendigo cada vida, cada familia, Señor. Bendecimos el Ministerio Misión Levita, nuestros pastores, nuestra cobertura. Te ponemos la conferencia. Dios, será poderosa. Señor, cada casa, Señor, será un altar de adoración, Padre. Yo bendigo cada vida, Señor, que regresen a sus hogares con paz, con bendición. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Padre, te damos gracias. Gracias, Jesús. Venga, porque ella cumple años. Venga, vamos a cantarle cumpleaños. Vamos a prender la luz. ¿Alguien más cumple años estos días? ¿Alguien no? ¿Nadie? Cuando yo venía para acá, ¿verdad? La hermana siempre me estaba invitando en el bus que yo venía, casi chocaba. Hermano, ahora que veníamos, el bus que venía Cindy y yo, el bus casi choca. Después más adelantito se desinfló la llanta. Después me agarró aquí algo en el estómago y yo, Señor, algo grande quiere. Me dice mi hijo, mami, no se vaya porque ahora le traen esa plata a usted. No por bajar, me dan 120. A mí que me importa la plata, yo me voy para lo que Dios quiere conmigo, pero esa plata, si es para mí, se viene, y si no, no. Pero yo me voy, no me voy a dar dinero. Y vea Dios hoy, me hizo liberación y todo lo que Dios quería para mi vida, y que Dios me lo bendiga, y que el Espíritu Santo de Dios cada día los guarde, los protege, que de verdad que hay que seguir la voz de Dios. Y le doy gracias a Dios que preferimos estar aquí que en la casa y que el pollo. Gloria a Dios. Vamos a cantarla. Feliz, feliz cumpleaños, deseamos para ti, que nosotros por poder que pueda bendecir.